Estos procesos termodinámicos nos van a servir para poder interpretar el recorrido que se debe de tener para realizar un determinado proceso, ya sea este un proceso abierto o sea un proceso cerrado, ¿sí? Si nos referimos a un proceso cerrado, entonces sí estaríamos hablando de un ciclo, ¿no? En donde tenemos un inicio, un final, y luego el final, mediante otro proceso, nuevamente se va a unir con el inicio, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder determinar los tramos que se va a poder realizar en cada uno de los procesos. Obviamente tomando en cuenta todas las características que se tienen, ¿no? En cada proceso. Entonces, vamos a empezar con un resumen de lo que llegaría a ser los procesos termodinámicos. Estos procesos termodinámicos se dividen entonces aquí vamos a empezar a ver el primer proceso termodinámico denominado. Inge, una preguntita antes. Y el último proceso, pero el que vamos a ver eso ya va a ser en el cuarto parcial, perdón, en el tercer parcial. Transferencia de calor. Enfocarnos en este segundo parcial hasta el proceso isobárico. ¿Sí? Los autores también realizan el proceso a volumen constante, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un gráfico, ¿sí? A un punto B, vamos a tener entonces una presión de A, una presión de B, pero en este proceso isocórico entonces los volúmenes se van a mantener constantes. Vamos a tener una temperatura, un volumen de A que va a ser igual al volumen de B. Pero a la vez vamos a tener dos temperaturas. Una temperatura de A y una temperatura de B. Entonces, a ver, Fernández. Hola, hola, Fernández. Sí, Inge. Ya. Fernández, ¿a qué es igual el concepto de trabajo? De trabajo termodinámico. El trabajo es igual a presión por la diferencia de volumen, por la temperatura. De volumen también, ingeniero, podemos determinar que existe otra fórmula. No, está mal eso, Fernández. El trabajo va a llegar a ser igual. Hemos tomado dos puntos, recuerda, el punto A y el punto B. No importa el recorrido que cumpla, ¿a qué va a ser igual el trabajo? Al área bajo la curva. Al área bajo la curva. Este es el trabajo. Y acá, en el proceso isocórico, ¿cuál sería el trabajo, Fernández? Gráficamente hablando, ya sea que se está comprimiendo o se está expandiendo para poder determinar el trabajo. Acá, Fernández, se está comprimiendo o se está expandiendo la presión, un proceso de compresión isocórico. Entonces, para este caso, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a llegar a utilizar, como se trata a volumen constante, para nosotros el calor que se va a generar en este proceso, va a existir un calor que va a ir
del punto A al punto B, ¿sí? Ese calor entonces que se va a generar va a ser igual a los números de moles por la constante CB por la diferencia de temperaturas. En este caso, temperatura final menos la temperatura inicial. Esta fórmula entonces les hace recuerda que, acá se recuerda esta formulita. Fue en el momento desde trabajo es igual a cero, ¿nos puedes repetir por favor? Lo que les decía, el trabajo llega a ser igual a cero porque el volumen se mantiene constante. Entonces no existe un desplazamiento. Si nos referimos, por ejemplo, en la cámara de combustión, el pistón no se está desplazando. Se mantiene fijo en un punto determinado, ya sea en el punto muerto superior o en el punto muerto inferior, no importa. Pero se mantiene fijo su volumen. No se va a incrementar ni va a disminuir. Entonces, como no pasa eso, existe un desplazamiento nulo. Y por lo tanto, entonces el trabajo va a llegar a ser igual a cero, ¿no? Luego, después de eso, ¿qué hemos dicho? Que para encontrar el calor en este proceso isocórico, tenemos que tomar en cuenta que va a ser igual a los números de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos la temperatura inicial. Esta misma forma para encontrar el calor va a ser igual a la variación de energía interna. Entonces hemos dicho, si el calor tiene un valor, por ejemplo, de 1500 joules o 1500 calorías, no sé, ese mismo valor entonces vamos a asignar a la variación de energía interna. Pero para conocer ese valor, ¿qué tenemos que saber? Los números de moles va a ser un valor que ya se va a tener en el problema. La constante CB también es un valor que ya conocemos, es una constante, y estaría en función si va a ser un gas monoatómico o diatómico. Eso también es un valor que se va a dar en el examen. Entonces solamente tendríamos que encontrar los valores de temperatura. ¿Se entiende? Entonces con los valores de temperatura vamos a poder calcular la temperatura final y la temperatura inicial, ¿no es cierto? Esos dos valores van a servir para determinar el calor y ese mismo valor vamos a utilizar para asignar a la variación de energía interna. Hemos dicho que es igual a cero, entonces es un valor también que ya se conoce en este proceso. Gracias. Si existe una cierta cantidad de gas, ¿no es cierto? Y por efecto del incremento de la temperatura, el pistón ha crecido. Entonces ha incrementado su volumen. Internamente en la cámara se ha tenido, por efecto de la presión, una fuerza, ¿no es cierto?, que ha podido recorrer un determinado desplazamiento. Entonces, si decimos que el trabajo va a ser igual al producto de una fuerza por un desplazamiento, considerando de que la fuerza tenga la misma dirección y sentido que el desplazamiento, entonces existe trabajo. Pero si una vez que se ha llegado a incrementar la temperatura, se llega a incrementar la temperatura y observamos que el volumen no va a crecer, ni tampoco se va a achicar, se va a mantener constante, entonces no existe trabajo, porque internamente, por mucho que exista una fuerza, por efecto de la presión, por el incremento de temperatura, no va a poder existir un desplazamiento, porque este pistón está impidiendo a que se desplace. ¿Entienden? Por ejemplo, que esté herméticamente cerrado. Podrá sufrir una determinada presión, un incremento de presión, pero no va a expandirse el pistón. Al no expandirse, entonces tenemos
un trabajo igual a cero.